Bueno, yo creo que ahí se logra ver. Vamos a empezar. Bueno, para mí es un honor compartirles un poco más sobre la fotografía, la parte importante que tienen dentro de la arquitectura, de la ejecución de la arquitectura, y vamos a ver o sea, para poder desglosarles un poco más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las tipologías que hay dentro de la arquitectura, de la fotografía de arquitectura, cómo se desenvuelve, cómo nos podemos dar cuenta cuando una fotografía es buena, y vamos a hablar sobre un poco del trabajo que he realizado en Centroamérica para que ustedes puedan ver proyectos que normalmente tenemos en cuenta como a nivel global, pero en Centroamérica se está desarrollando muy buenas propuestas de arquitectura, en especial en El Salvador, y la idea es pues conocer cómo la fotografía puede ayudar a que estos proyectos se puedan visualizar en otros países. Antes de empezar, me gustaría presentarme. Como mencionaba David, yo estudié arquitectura de interiores en la Escuela de Arquitectura y aparte de eso tengo un diplomado de fotografía y gestión de proyectos de la Fototeca en Guatemala. Para mí siempre la fotografía ha sido parte y muy importante de mi vida, no solamente en la parte personal, sino también en la parte de trabajo. Dentro de la arquitectura, para mí siempre ha sido importante documentar los procesos, documentar como el resultado final, y siento que la fotografía nos ayuda muchísimo a poder comprender los espacios, no solamente en la forma espacial, sino también en cómo nosotros sentimos cada lugar, ¿verdad? Tengo un poco de experiencia en el diseño de interiores y de mobiliario, también en la arquitectura autosostenible. La fotografía comercial la empecé en simultáneo, perdón, cuando trabajaba diseño de interiores también. Y la fotografía de arquitectura la especialicé dentro de la fotografía comercial. Cuando empecé a trabajar ya formalmente en fotografía, me pude desenvolver un poco más en esta rama que siempre me ha gustado, y creo que la carrera me ayudó muchísimo a poder entender los espacios, porque no solamente estamos hablando de una foto artística, de una fotografía que muestre un espacio bonito, sino a entender perspectivas, a saber cómo mostrar volúmenes, a saber cómo entender cómo se manifiesta la luz en los espacios. Entonces, creo que para mí ha sido crucial el hecho de haber sacado la licenciatura para poder tener una mejor comprensión de los espacios. Yo trabajo dentro de mi empresa que se llama Topofilia Studio. Ya llevo 7 años con Topofilia, y para mí ha sido muy importante el hecho de poder utilizar este nombre, porque Topofilia se refiere al lazo afectivo entre las personas y su entorno. Es esta apreciación que tenemos de los espacios que nos rodean y cómo pueden influenciarnos en el día a día. La topofilia es un término que se empezó a desarrollar en China por el hecho de darle como un cuestionamiento a cómo nos relacionamos con los espacios. Entonces me identifiqué mucho con esto, porque la topofilia no se refiere solamente a estos espacios que nos hace sentir bien, como por ejemplo cuando viajamos, que conocemos un lugar nuevo y queremos volver a visitarlo porque nos da esa sensación de estar en un lugar bonito, sino que es esta relación que tenemos con los espacios cotidianos. Por ejemplo, este rincón en mi sala que me hace sentir súper cómoda, me hace sentir segura, o esta parte de mi casa que me da bastante nostalgia porque me recuerda a mis padres. Ese tipo de significado es el que tiene la topofilia. Entonces, para mí es bastante importante poder representar este lazo afectivo que tenemos con los espacios por medio de fotografías que muestran experiencias. Entonces, a la hora de que empecemos a ver fotografías, ya sea, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales que nosotros utilicemos, tratemos de leer la experiencia que nos está tratando de mostrar este espacio, ¿sí? Para mí, topofilia también ha sido una parte crucial en mi carrera profesional. Como les mencionaba, ya tengo más de 7 años de experiencia en la fotografía. He trabajado con clientes de Estados Unidos, Francia, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y creo que me ha ayudado muchísimo a poder entender qué es la fotografía de arquitectura, porque no solamente es mostrar espacios,
sino que estamos hablando también de qué tipo de espacios, ¿verdad? ¿Cuál es la tipología? Si estamos hablando de un espacio industrial, un espacio residencial, de oficinas, etcétera, ¿verdad? Cada espacio tiene su forma de tomar fotografías, su forma de poder capturarlo, y creo que es importante poder distinguirlos, porque a partir de esto es que empiezan las diferentes formas de poder capturar la arquitectura en una imagen. No es lo mismo capturar fotografías para la venta de un espacio que para experimentar un espacio. Entonces, creo que esa es como una de las principales virtudes de la fotografía de arquitectura, que a pesar de que estamos siguiendo técnicamente muchos lineamientos para poder tomar la fotografía, la manera en la que se realiza siempre va a cambiar dependiendo de su tipología, ¿verdad? Entonces, es algo que vamos a ver a continuación también. ¿Qué es la fotografía de arquitectura? La fotografía de arquitectura se encarga de capturar y documentar edificios, construcciones y otros espacios creados por el ser humano. Aquí podemos incluir también trabajos de ingeniería como puentes, podemos incluir cualquier otro lugar como parques, que no necesariamente estamos hablando de paredes, pero sí de edificaciones o construcciones en la que también tiene que ver la arquitectura, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de tomar este tipo de fotografías? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues en la fotografía de arquitectura queremos mostrar primero cuál es su uso. Si nos enfocamos en la fotografía que tenemos acá presente, estamos hablando de la manera en que podemos usar los bancos, qué tan altos pueden ser, cuáles son las áreas de circulación que existen en este espacio. También es importante destacar cuál es la propuesta de diseño. Esto nos puede ayudar también a cuando regresemos a esta fotografía de aquí a 10 años, por ejemplo, podamos entender cuál era la tendencia en ese momento de espacios interiores de restaurantes, por ejemplo. Cuáles eran los materiales que se estaban utilizando en ese momento. Cuál es la funcionalidad del espacio, ¿sí? Digamos, esta es una pequeña isla que no solamente funciona para vender comida de este restaurante, sino que también me da posibilidad de poder sentarme y comer acá. Esta fotografía la tomé antes de pandemia. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuál es la funcionalidad ahora de este espacio? ¿Será que ahora hay menos bancos? ¿Será que ahora ya no se permite comer alrededor de esta barra? ¿Será que solamente hay espacio para comer afuera? Hay muchas cosas que pueden estar cambiando en el lugar. Entonces, creo que es importante documentar la arquitectura porque nos está hablando mucho del contexto actual, ¿verdad? De cómo se desarrolló en ese momento. Otra parte muy importante en la fotografía tiene que ver cómo nosotros mostramos la iluminación. Podemos ver que era un atardecer por la calidad de luz que hay afuera, pero también podemos ver la iluminación interior, las temperaturas de color, que estamos hablando de un espacio cálido, acogedor. Entonces, toda esta información nosotros siempre la vemos, aunque no lo hagamos de forma consciente, pero estamos viendo como, bueno, este lugar sí me parece bastante cómodo como para poder ir. No es necesario que estemos como analizando la fotografía como lo acabo de hacer yo de esa manera, pero es creo que importante entender cómo la documentación de la arquitectura nos va a ayudar a tener mucha información más adelante sobre cómo se estaba desarrollando la arquitectura en nuestro contexto. Eh, También vamos a hablar de las tipologías de la fotografía de arquitectura, como les hablaba. La primera es la residencial, estamos hablando de fotografías de vivienda. En este tipo de fotografía lo que queremos resaltar es el tipo de diseño, ¿verdad? Hablando desde la parte arquitectónica, cuál es la propuesta de este espacio social, digamos, cómo está desarrollada la propuesta de el diseño de una sala, los espacios abiertos y conectados al comedor que está en primer plano, cómo funciona la luminaria sobre el comedor, cuál fue la propuesta de escoger este tipo de materiales, cómo influye los gustos personales del cliente para que el arquitecto pueda satisfacer estos gustos y necesidades y poder solventar la construcción de una vivienda. Entonces, a la hora de tomar fotografía de espacios residenciales, estamos tratando de resaltar más las propuestas de diseño, ¿verdad? Los materiales que se han utilizado y cómo funcionan en conjunto.
No es lo mismo tomar una fotografía residencial que una fotografía para una vivienda de alquiler o una venta de un inmueble. Porque, por ejemplo, en este caso, para esta vivienda de alquiler, lo que queremos mostrar es la experiencia de estar en este lugar. Entonces, acá nos estamos enfocando más en poder ver la piscina, el jacuzzi, poder ver esta sala debajo de una pérgola, cómo se siente estar en este espacio, poder ver que hay un comedor al centro que nos da esta apertura del espacio. Nos podemos imaginar estar ahí en familia, por ejemplo. Podemos ver también accesos al lado izquierdo que nos da a entender que hay un segundo nivel donde probablemente hay dormitorios, ¿verdad? Entonces, entender este tipo de fotografía nos ayuda a nosotros a poder escoger, digamos, estas fotos las estuviéramos viendo en Airbnb. Este tipo de fotografía a nosotros nos ayuda a poder decidir si queremos alquilar este espacio para un fin de semana con la familia. Esta fotografía a la izquierda nos está mostrando un poco qué es estar en este espacio, ¿verdad? En esta terraza. Podemos ver que hay unos bancos, podemos ver que aquí hay una barra también, entonces probablemente puedo subir a tomarme algo en este espacio y tengo una vista súper linda de los volcanes de la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como una tipología muy similar en cuanto es un espacio para habitar, pero la forma en la que se presenta es la diferente. En los espacios comerciales podemos incluir centros comerciales, cualquier otro tipo de tienda en la que el uso es comercial, ¿verdad? Entonces, en estas fotografías podemos ver cómo se pueden utilizar las circulaciones, cómo se pueden ver aquí como ciertas personas. Es parte de la arquitectura, de la fotografía de arquitectura, perdón, que en algunos casos podamos ver siluetas como en forma de fantasma, porque lo importante en la fotografía de arquitectura pues es mostrar la edificación, es mostrar texturas, iluminación, formas propuestas de construcción, ¿verdad? Entonces las personas lo que vienen a dar es una escala humana para poder entender qué tan amplio es el espacio, qué tan grande es el lugar, para ver cuál es el uso de la zona comercial, del restaurante en este caso. Podemos ver aquí otras personas sentadas. Entonces, la fotografía comercial nos está mostrando el uso del espacio, cómo este se puede, cómo las personas nos podemos desenvolver en ellos. Aquí podemos ver otra fotografía de interior, en donde estamos viendo a dos personas comiendo y podemos ver también a los meseros que están en bastante movimiento, en actividad. Entonces, eso es parte de la fotografía de arquitectura, poder mostrar cómo los espacios se desenvuelven, ¿verdad? Otra forma es mostrar los locales, como les comentaba. Podemos mostrar como de forma general el espacio, no necesariamente el interior, sino que podemos mostrar una fachada para poder entender cómo está funcionando el espacio, cómo la gente lo puede ver desde afuera, cómo lo puede identificar la gente que lo ve desde un contexto exterior, ¿verdad? En la parte industrial, la fotografía de arquitectura se enfoca en cómo se desenvuelven estos espacios. Estamos hablando de mostrar bodegas, de mostrar naves industriales, fábricas, cuáles son sus procesos, la circulación que incluyen, la iluminación que tienen, porque volvemos al mismo tema del inicio. Este tipo de fotografías nos están dando una idea de cómo funciona la parte industrial, en este caso en Guatemala, antes de la pandemia. ¿Cómo será este espacio actualmente? ¿Cuántas personas pueden trabajar en simultáneo en este espacio por el aspecto del COVID? Entonces, creo que documentar espacios arquitectónicos nos están ayudando a entender un antes y un después en esta nueva realidad que estamos viendo actualmente. La parte de proyectos institucionales nos ayuda a mostrar este tipo de espacios. Este es un ejemplo de fotos que se tomaron para taller acá, de la casa Ronald McDonald en Guatemala. Este tipo de espacio fue diseñado para personas que vienen del interior del país hacia la ciudad a diferentes tratamientos médicos o de emergencias. Entonces, lo que ofrece la Casa Ronald es lugar
un lugar y un espacio adecuado para que las personas se puedan quedar a dormir sin ningún costo. También se les brinda alimentación. Entonces el diseño del espacio tiene que ver con un espacio funcional, pero también con un espacio que tenga que ver con el concepto de las casas Ronald McDonald, que tiene que ver con un enfoque también para niños. Entonces podemos ver el área de juegos, podemos ver los volúmenes de la edificación, podemos ver la parte de la fachada bastante colorida, y también podemos tener una fotografía de interiores que, si bien no es para el acceso de todas las personas, podemos ver cómo entra la iluminación a diferentes rincones de este espacio. En la parte de restaurantes, creo que lo importante acá es poder ver cómo las personas interactúan con el lugar, pero también cómo se desarrolló el espacio, ¿verdad? Cómo funcionan las áreas interiores, las áreas exteriores, cómo funciona la iluminación en el espacio, las texturas que podemos ver, los colores, cómo nos podemos sentir en este lugar a la hora de ir por un almuerzo, por una cena, para ir a celebrar un cumpleaños. Todo este tipo de fotografías nos ayuda a poder entender cómo es la experiencia de estar acá. En las oficinas, la parte principal, creo yo, es poder mostrar los espacios privados y los espacios abiertos también. Cómo puede funcionar los materiales dentro del lugar y cómo nos pueden hacer sentir estos lugares para poder tener un trabajo adecuado, poder dar nuestro mejor desempeño en el espacio, ¿verdad? Este es otro ejemplo dentro de la nueva realidad, ¿verdad? Porque si hablamos de actualidad, de tendencias, pues ya los espacios no son una oficina para cada persona en un cubículo cerrado, sino que estamos hablando de espacios totalmente abiertos, que ahora son rotativos, ¿verdad? Muchas oficinas están implementando este nuevo sistema para evitar como que un espacio sea solo para una persona, también para que las personas ya no tengan que ir todos los días a la oficina, sino que puedan tener un híbrido entre trabajo de casa y trabajo de oficina. Entonces, de nuevo, la forma en la que se está trabajando ahora es muy diferente. Tomar fotos de oficinas ahora es muy distinta a capturar estas fotos que les estoy presentando ahora, en donde los espacios probablemente eran un poco más compartidos, sin ningún tipo de cuidado por lo del tema COVID. Probablemente los distanciamientos ahora son un poco más grandes. Entonces hay un montón de detalles que ya no se van a ver dentro de las oficinas, ¿verdad? La forma de trabajo ya cambió. ¿Cuál es la importancia de la fotografía de arquitectura? Creo que como primer punto tenemos la parte del portafolio profesional, porque creo que es una manera adecuada de poder mostrar la arquitectura. Digamos, como profesionales, no es lo mismo mostrar un render que mostrar una fotografía. Lo he visto bastante en otros países fuera de El Salvador, en los que mostrar un portafolio solo con renders en realidad solo nos está diciendo de una propuesta de diseño, nos está hablando de una propuesta que solamente está en digital. Y es la misma historia de que el papel aguanta con todo, igual los renders aguantan con todo. Entonces, ya ver una construcción terminada quiere decir que este profesional sabe cómo ejecutar un proyecto, ¿verdad? Sabe cómo llevar la arquitectura. Entonces, ver fotografías reales de los proyectos terminados le da más confianza a los clientes de poder contratar a este profesional, ¿verdad? Otra es la participación en concursos de arquitectura. Para los concursos de arquitectura usualmente se aceptan también renders, porque a veces son propuestas que no se han ejecutado, pero a la hora de meter a participación proyectos ya construidos, siempre va a ser mejor mostrar fotografías, porque volvemos al mismo tema, no es lo mismo ver un render con, no sé, un acabado de la fachada súper lindísimo y en el proyecto real se puso otra fachada porque no dio el presupuesto. Entonces el proyecto real se resolvió y se completó de la manera más adecuada, de la manera en la que se pudo lograr en ese momento, pero no es lo mismo que los renders, y eso pasa en muchos proyectos. Entonces siempre es mejor mostrar cómo en realidad se ejecutó.
Las fotografías también ayudan mucho para exponer el trabajo en otros países. Creo que ahorita El Salvador está teniendo una propuesta de diseño y de arquitectura muy importante y no se queda atrás comparado a lo que se está realizando en otros países. Sin embargo, el tipo de fotografía que se maneja actualmente en varios países de Centroamérica no es del todo profesional. Entonces, a la hora de mostrar los proyectos en otros países, puede que la propuesta de diseño sea muy buena, la ejecución del proyecto haya sido muy buena también, pero las fotografías no lo muestran. Las fotografías, no sé, se tomaron unas fotos muy oscuras o se tomaron las fotos corriendo y salieron como borrosas. Entonces, puede que el proyecto sea muy bueno, pero al final no está plasmado con buenas fotografías, ¿verdad? A lo mismo que la promoción comercial. Creo que la forma de publicitarse en redes sociales o en medios impresos siempre es una clave porque es la primera entrada que tenemos a muchas personas. Entonces, tener una publicidad en redes sociales, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, con mala imagen, aunque la propuesta sea muy buena, no puede llamar la atención o no va a ser lo suficientemente adecuada para poder llegar al cliente que buscamos. Y las publicaciones en revistas digitales, impresas también, son muy exigentes con el tipo de imagen que se manda. Entonces, lo mismo, puede que haya una buena propuesta de diseño, pero si la fotografía no lo presenta, pues no hay manera de poder publicarlo. Aquí les muestro unos ejemplos de fotografías que yo he tomado. En este caso es para el portafolio de Keeper, que es una empresa que se dedica a tener diferentes propiedades en Airbnb. Y son muy bonitas, pero si ellos tuvieran malas fotografías de sus espacios, probablemente no tuvieran el alcance que tienen ahora. Entonces, el hecho de tener una buena fotografía de los espacios que ellos tienen de alquiler en Airbnb les ayuda a que las personas puedan entender mucho mejor cómo funcionan los espacios, cómo se desenvuelven y cuál es la experiencia de estar en ellos. Porque, digamos, para viajar a Guatemala necesitan un apartamento en la ciudad. Ver estas fotografías es mucho más fácil y mucho más adecuado, sin tener que tener 300 fotografías de un anuncio. Con 15 fotografías se puede entender completamente el espacio. También con la parte de publicaciones en revistas digitales, en estos casos, las revistas digitales como por ejemplo Art Daily no aceptan cualquier tipo de fotografía, necesitan ser fotografías profesionales que puedan cumplir varios requisitos dentro de la fotografía de arquitectura. Entonces, saber cómo se toman estas fotos, saber cómo se presentan, cómo se deben de tomar para la presentación que se va a realizar, es muy importante llevarla a cabo. Entonces, me gustaría que pasáramos al tema de cuándo tomar las fotos de un proyecto. Primero, hay que tener bien claro cuáles son los objetivos para tomar las fotografías. Si son para una revista, si son para portafolios, si son para página web, para redes sociales, para publicitar. Ya teniendo estos objetivos claros, es más fácil saber cómo vamos a guiarnos en la toma de fotografías. Se pueden hacer también las preguntas. ¿Es importante documentar el proceso constructivo de esta propuesta? Probablemente sí, probablemente no. No va a ser igual para todos los proyectos. Entonces es importante como desglosar desde antes de la construcción o del proceso constructivo si esto va a ser parte de también. Porque, digamos, en el proceso constructivo hay 3 etapas muy importantes. Entonces, las fotografías se van a tomar en esas 3 fases, o solamente en una, o en realidad no es importante en ninguna, solo queremos fotos del proyecto ya terminado, que es lo que usualmente se hace. Entonces, es importante tener ese objetivo claro, entender qué es lo que se quiere realizar para poder empezar a ver las otras cosas que vienen en la parte de la sesión. Para hacer una sesión de fotografía también hay que tomar en cuenta permisos de locación y permisos del cliente. Digamos, como arquitectos,
o ingenieros no solamente es, bueno, aquí voy a tomar fotos porque es mi diseño, sino que si es una vivienda privada, tal vez hay que preguntarle al cliente, creo que sería lo más adecuado, si da permiso de tomarle foto a los espacios ya terminados o a los espacios en construcción, porque puede que este cliente les diga, no, la verdad que como es la sala o es el dormitorio principal, no nos gustaría que esto se publicara en ningún lado, más si la ubicación va a estar expuesta en redes sociales o en una revista. Son cosas a considerar y a tomar en cuenta. Digamos, tomar fotografías en un centro comercial, hay que también gestionar diferentes tipos de permiso porque no se puede llegar a un centro comercial y solo empezar a tomar fotos. En varios centros comerciales eso es prohibido por estar en un espacio de propiedad privada. Entonces no permiten fotografías si no hay un permiso gestionado con anterioridad. Entonces, si digamos que queremos tomar fotografías de un proyecto de una tienda en un centro comercial antes del 1 de abril, probablemente hay que empezar a gestionar los permisos desde esta semana, porque puede que eso tome tiempo. Digamos que queremos tomar las fotos, qué sé yo, el 29 de marzo, y no hemos gestionado ni un permiso, probablemente no lo logremos antes del 1 de abril. Aunque tengamos horas o días para la toma, los permisos no se dan de un día para otro, entonces puede que eso arruine la sesión. Así que a la hora de pensar en un proyecto, de tomarle fotos, ¿cuándo es el mejor momento? Hay que también pensar en semanas antes de eso para poder gestionar todo lo que involucra hacer fotografía de arquitectura, ¿verdad? No es solamente de llegar con una cámara y tomar fotos, sino que hay un montón de pasos que hay que tomar en cuenta para que se pueda llevar a cabo. Este es un ejemplo de una foto de un proceso constructivo. Aquí estaban todavía instalando parte de la fachada de una nave industrial. No es muy común tomar fotos de procesos constructivos, pero documentar esta parte de la arquitectura creo que también es importante porque volvemos al mismo tema de los años. En unos años vamos a poder ver cómo se estaban construyendo o cómo se instalaban este tipo de fachadas en el 2019, en el 2020. Tal vez en unos años este tipo de fachadas van a tener un sistema más rápido de instalación o van a tener otro tipo de instalación, tal vez este tipo de fachadas ya no se van a instalar, no sabemos cómo va a avanzar la parte de propuestas arquitectónicas o de fachadas en este aspecto, pero el hecho de tener este tipo de foto nos va a ayudar a tener un contexto local de cómo se estaba realizando. También podemos tener fotos de proyectos ya terminados, de cómo se ven ya la fachada de una vivienda recién terminada, que va a ser muy diferente tomar esta foto, esta foto de esta vivienda a 20 años. Puede que al lado izquierdo haya otra casa, puede que se mantenga igual, puede que el árbol de enfrente crezca muchísimo. Hay un montón de cosas que pueden ir variando con los años. Entonces, la documentación de la arquitectura está ayudando a tener como, a congelar el tiempo y este espacio, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si es una buena foto de arquitectura o no? Hay varios lineamientos que hay que cumplir dentro de la fotografía de arquitectura, que digamos que hasta cierto punto son básicos en cuanto a encontrarlos, a visualizarlos. Uno de ellos puede ser, la fotografía de arquitectura trata de mostrar las líneas verticales de un espacio siempre verticales, como por ejemplo estas líneas de acá, si se ven, si son verticales, se tienen que ver totalmente rectas, ¿verdad? Las líneas horizontales que nos muestran como dónde termina un terreno, dónde empieza una pared o dónde empieza un cielo, siempre tienen que estar totalmente horizontales. A la hora de que esto varía, nos puede dar el problema de distorsionar el espacio. Nos puede hacer creer que este espacio es mucho más grande de lo que se ve o mucho más pequeño. Un ejemplo de esto puede ser cuando están buscando una casa de playa para ir con su familia el fin de semana. Y dicen, bueno, esta vivienda está súper bien, nos vamos a ir a esta casa, la reservan y se van todos para allá.
Cuando llegan, la casa muestra todos los espacios que son mucho más chiquitos de lo que vieron en las fotos. Y ven que las fotos también se ven como súper iluminadas, pero al llegar ahí, aunque enciendan las luces, el espacio se mantiene igual súper oscuro, no es lo que les ofrecieron en foto. Entonces la fotografía de arquitectura se enfoca en mostrar los espacios como realmente son. Yo personalmente trato de capturar espacios sin alterarlos de ninguna manera. Si la fotografía tiene cables en los postes, por ejemplo, yo prefiero que se vean porque es parte del contexto natural de la arquitectura. Sí se pueden quitar, pero al final estamos engañando a las personas que ven la foto. Si eventualmente estas personas van a ver en la edificación, probablemente van a ver todos esos cables y van a decir como, sí, esta foto no tiene nada que ver a lo que se ve en la, no sé, en el Instagram de los arquitectos. Entonces, creo que personalmente siento que es de valor mantener la fotografía de arquitectura lo más real posible, también como para espacios de fotografía, perdón, de viviendas de alquiler, porque no se puede mentirle a las personas que van a llegar sobre un espacio que no es así en realidad, ¿verdad? O también con viviendas que se van a vender. Ven las fotos de la vivienda en venta y se ve perfecta, se ve súper bien, pero no termina de hacer clic las fotos, ¿verdad? Está como uno viendo las fotos, es como, sí, yo he visto casas en esta zona, pero no son tan grandes. Bueno, y cuando van a ver la casa, pues resulta que no, las fotos no estaban mostrando el espacio real, ¿verdad? En esta otra fotografía podemos ver la entrada de luz natural, la luz del sol, podemos ver cómo está este comedor de exteriores en la parte de la terraza, nos muestra la doble altura del espacio, podemos ver estas luminarias que aunque están apagadas, ya nos dan un indicio de lo que incluye un espacio, si vemos esta foto en Airbnb, por ejemplo. Entonces, el hecho de entender este tipo de fotografías ayuda a que podamos nosotros entender la experiencia del lugar. Si este lugar me conviene para ir el fin de semana con mi familia o si en realidad no me conviene porque, no sé, por ejemplo, hay alguien que usa silla de ruedas, entonces probablemente no va a poder tener acceso a la terraza en el segundo nivel, entonces esta vivienda no me conviene a mí. Hay un montón de factores que se pueden tomar en cuenta, pero el hecho de tener buena fotografía de arquitectura nos puede ayudar a entender los espacios aunque no estemos en ellos. Creo que la fotografía de arquitectura hasta cierto punto también nos ayuda a poder viajar. Creo que la fotografía de arquitectura ayudó muchísimo también en la pandemia a poder visualizar otros espacios, aunque no estuviéramos en ellos, aunque no tuviéramos la posibilidad de viajar, nos permite poder entender lo que está ocurriendo en otros lugares. Y creo que eso es bien importante, tener una buena documentación de arquitectura. En la fotografía también se busca no solamente tener una figura humana para tener como un entendimiento de qué tan grandes pueden ser los espacios, sino también para entender qué espacios están adecuados para mascotas, qué espacios están adecuados para tener animales. En la fotografía de la izquierda podemos ver el contexto de una vivienda y podemos ver dos perros. ¿Qué nos puede decir esta fotografía? Si nos ponemos a leer la foto, digamos, nos está hablando de una vivienda que probablemente no está muy cerca de la ciudad, por toda el área verde que la rodea. Podemos ver incluso un río, podemos ver los perros que andan totalmente libres en el lugar. Es una foto bien interesante porque nos está mostrando mucho contexto de la arquitectura. La arquitectura no solamente se enfoca a tomar fotografías de cuatro paredes y un espacio interior, sino de poder entender el contexto de la arquitectura y cómo se desenvuelve en este entorno, ¿verdad? Volviendo al significado de la topofilia, ¿verdad? ¿Cuál es el lazo afectivo que hay, digamos, entre las personas que viven en esta vivienda y el contexto donde está la vivienda también? No solamente dentro de la casa, sino cómo funciona a su alrededor. La foto de la derecha podemos ver también a otro perrito. Podemos entender que es un espacio en una terraza por la forma en la que entra la luz en la pérgola. Las diagonales que se pueden hacer con las sombras son bien interesantes y nos está dando a entender la apertura del espacio, lo amplio que puede ser también el espacio. Y su altura la podemos entender un poco también por el tamaño del perrito.
Entonces, hay un montón de cosas que en muchas, la fotografía de arquitectura siento también tiene que ver bastante con el criterio propio del fotógrafo o de la fotógrafa, ¿verdad? Tiene que ver también con qué cosas sí vale la pena dejar y qué cosas no, porque hay muchos fotógrafos y fotógrafas que piensan que en la fotografía de arquitectura sí es indispensable quitar cables, quitar rótulos, quitar cosas que no son, que no se ven bien. Por ejemplo, en esta foto de la derecha podemos ver que hay un chorro y hay una manguera. Y aparte de eso, toda la foto se ve súper bien. Muchas profesionales de la foto dirían, bueno, yo voy a quitar la manguera, voy a quitar la toalla y voy a quitar al perro porque eso no se ve bien. Pero al final, si eso es parte del contexto real de la vivienda, yo creo que vale la pena dejarlo porque estamos no solamente tomando fotografía de arquitectura, sino cuál es el contexto de la arquitectura, qué envuelve también a la arquitectura. O sea, creo que este tipo de detalles hace ver más real el espacio, hace ver que el espacio sí es habitable, sí es, se puede utilizar, es funcional, es totalmente funcional, ¿verdad? Entonces estos pequeños detalles totalmente suman a que el espacio se pueda sentir un poco más, pueda dar esta experiencia, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo también de la fotografía de una fachada residencial, donde también podemos ver cables. También podemos ver acá estos como tipo tanques de agua, que eso también se puede borrar. O sea, actualmente la fotografía, el Photoshop y diferentes programas de retoque fotográfico nos permiten poner y quitar todo lo que sea necesario. O sea, los programas están muy, muy avanzados para que podamos hacerlo, pero creo que es importante cuestionarse si es necesario en realidad hacerlo, ¿verdad? Creo que a la fotografía de arquitectura le falta un poco de criterio en cuanto al análisis de la misma imagen, ¿verdad? El hecho de pensar, o sea, no necesitamos hacer fotografía de arquitectura para detenernos a ver las fotos y pensar, bueno, esto me parece que es importante que se deje, esto es importante que lo comuniquen. Cuando estén viendo fotografías de arquitectura en alguna revista o en algún perfil digital de alguna red social, vale la pena como detenerse a ver las fotografías y poder darles un poco más de pensamiento, porque estamos acostumbrados ahora con la era digital a pasar las fotografías y si las vimos 2 segundos, pues hasta es mucho. Entonces, no sé, yo los invito a que hagan el ejercicio, independientemente si es fotografía de arquitectura, a que las fotos que vean el día de hoy puedan verlas más de 5 segundos, puedan verlas, observarlas, mejor dicho, y puedan ver qué hay en esa fotografía, cómo se pudo haber desarrollado, a qué hora se pudo haber tomado esta fotografía, cuál es el clima que me transmite esta foto, será que está haciendo mucho calor ahí, será que solamente es un atardecer muy bonito, probablemente es de enero porque el cielo está súper despejado y son días en los que normalmente hay atardeceres muy majestuosos porque no hay muchas nubes. Entonces, el hecho de realizar ese tipo de análisis en cualquier tipo de foto, creo que ya nos da a nosotros una perspectiva diferente de las fotografías que estamos viendo en Internet, ¿verdad? No estamos tratando de buscar la foto mejor tomada, sino que tratar de evaluarla, tratar de evaluar la fotografía, si transmite lo que dice que transmite, si me muestra exactamente lo que es, si es fotografía de arquitectura, estoy viendo arquitectura en ella, estoy viendo su contexto, estoy viendo los volúmenes de una vivienda, entonces poder cuestionarse la fotografía sin necesidad de saber hacerla, sin necesidad de poder tomarla. Esta otra fotografía muestra un espacio de un restaurante. Eso también, escoger si hay gente o no en una fotografía, creo que tiene mucho que ver con cómo lo desea el profesional de la arquitectura, cómo quiere que esta persona se vea el espacio. Hay muchos arquitectos, por ejemplo, que no les gusta que salga ni una sola persona. A pesar de que el espacio es para de uso público, digamos, no quieren que en la fotografía se vea ninguna persona porque lo que quieren es que se resalte solo la arquitectura. Y creo que es súper válido, pero el hecho de que en las fotografías también se vea cómo se usa el espacio le da también un plus. Como les menciono, no hay una forma
específica de cómo se tienen que tomar las fotos de arquitectura, cuál es la manera correcta de tomar fotos de arquitectura. Creo que lo importante es que la fotografía represente lo que se quiere mostrar en ese contexto. Se quiere mostrar solo la arquitectura, los materiales que se utilizaron, porque se mandaron a hacer solo para este proyecto, pues entonces esa es la prioridad para las personas que, que están involucradas en el proyecto. Tal vez para otras personas es más importante cómo se utiliza este espacio. Entonces, tomar la foto un día normal de uso en este restaurante, que puede estar lleno a mediodía, por ejemplo, entonces valdría la pena tomar las fotos a esa hora. Cualquier propuesta es válida siempre y cuando esté cumpliendo con los requerimientos de las personas que están involucradas en el proyecto, ¿verdad? Que transmite exactamente lo que estas personas quieren que transmita, ya sea un espacio acogedor, un espacio de uso fácil, un espacio de entrada y salida rápida, un espacio que me deja sentarme afuera y eso me hace sentir seguro porque no quiero estar en un espacio interior con mucha gente porque no me quiero contagiar de COVID, por ejemplo. O sea, hay muchas razones por las cuales se puede realizar una foto de cierta manera y todas van a mostrar una experiencia diferente. Entonces, volvemos al punto de cuál es el objetivo principal de tomar esa fotografía, ¿verdad? Y con esta foto quiero ir cerrando. Esta fotografía muestra también una edificación, la fachada de un edificio, y hay muchos arquitectos que piensan en, bueno, para mí esta fotografía estaría perfecta si no hay ningún carro en la calle, porque así puedo ver toda la edificación, incluso sin árboles. Puede haber otros profesionales de la arquitectura que piensen, bueno, para mí mientras más carros se vean, mejor, porque esta calle siempre hay un gran tráfico. Entonces muestra lo real de la calle, del contexto real de la edificación. Entonces, puede que los carros llamen la atención más que la edificación, sí, puede que sí pase. Puede que sea, digamos, la propuesta de tomar esta foto de mediodía. Las sombras tal vez de la edificación hubiera sido diferente si se hubiera visto más dramático o con una percepción diferente del espacio, probablemente. Probablemente también hay más fotos de ese proyecto, ahorita solamente estamos viendo una como de atardecer. Entonces, es importante saber cuáles son los objetivos de la fotografía, por qué se está realizando de esta manera y qué es lo que queremos transmitir con la foto. ¿Queremos transmitir que es un espacio en medio de la ciudad súper concurrido o queremos transmitir nada más solo los materiales de la edificación y de la propuesta arquitectónica? Hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta. Probablemente no lo podemos hacer todo en una sola fotografía, por eso es que los proyectos de fotografía arquitectónica incluyen muchas cantidades de fotos a veces, porque estamos tratando de documentar el desarrollo de un proyecto alrededor de un día. No es lo mismo tomar fotos a las 6 de la mañana que a la 1 de la tarde, porque el sol está en una ubicación diferente, porque son diferentes personas las que están habitando el contexto alrededor del espacio. Entonces, hay muchas cosas pasando alrededor de la arquitectura y creo que lo importante y lo principal es que nosotros estamos rodeados de arquitectura todo el tiempo, entonces, ¿cómo nos desenvolvemos en estos espacios que habitamos todos los días? ¿Cómo nos sentimos en estos lugares, verdad? ¿Qué nos transmiten estos espacios y cuál es el lazo afectivo que tenemos entre ellos, verdad? Entonces, creo que es importante cuestionarse este tipo de cosas para saber cómo nos sentimos con la arquitectura que nos rodea, ¿verdad? Y sin más que agregar, me despido acá. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Doris, por tu presentación, por tu masterclass. Definitivamente ha sido un tema del que todos hemos aprendido y podemos aprender. Yo siempre pues he dicho, y como lo habíamos platicado, como lo mencionábamos al inicio, la importancia que tiene no solo que arquitectos aprendan de estos temas, sino que también estudiantes, docentes y profesionales de todo tipo de profesiones, de todo tipo de áreas, que estén buscando también enfocarse en la fotografía, siempre es importante saberlo. Y fíjate que justo yo quería mencionarte este punto porque muchos de nuestros estudiantes hemos identificado que de repente nos preguntan esto, que de repente se quieren enfocar en la fotografía y normalmente cuando platicamos con ellos, yo de hecho que también estudié en la universidad, lo escuchaba mucho de mis compañeros y todo,
cómo realmente iniciar un proyecto de fotografía, cómo iniciar, si tú no tenés, digamos, o tenés el conocimiento básico o apenas estás iniciando, cómo podemos hacerlo, cómo pueden hacer estos jóvenes, sobre todo pues nuestros estudiantes, que están pensando en un proyecto de fotografía, pero que no saben por dónde arrancarlo. Pues en mi caso, digamos, mi experiencia personal fue explorar la fotografía siempre que se pueda. Sí, digamos, por medio de las clases que hay en la universidad, porque creo que comunicaciones también y en arquitectura hay una materia de fotografía. Si tienen la posibilidad de comprar una cámara profesional para esa clase y empezar a explorar la fotografía a partir de eso, creo que es un primer paso importante. Ya después de eso, digamos, si la carrera les está ayudando a obtener un tipo de trabajo que se enfoque en fotografía, tratar de aprender de diferentes tutores, ¿verdad? Tratar de aprender con otros profesionales que les pueda transmitir toda esta experiencia, porque al final creo que la fotografía está basada en mucha teoría, pero no se termina de comprender si no se practica, ¿verdad? Entonces, que puedan practicar muchísimo, incluso con el teléfono. Fotografía de teléfonos, o sea, los teléfonos ahora vienen con unos sensores súper buenos, entonces tomar fotografías con teléfono les puede ayudar muchísimo a explorar esta idea, porque la fotografía abarca muchísimas formas. Pueden hacer fotografía desde, no sé, fotografía desde retratos hasta fotografía de arquitectura. Entonces, explorar la fotografía con sus teléfonos para empezar o con una cámara que puedan adquirir, les va a ayudar a entender por qué rama de la foto se quieren guiar. Y una vez estando en ella, pues YouTube está lleno de tutoriales que les puede ayudar muchísimo a poder ver un poco más si les gusta o no para tomarlo ya como una carrera profesional, digamos. Muchas gracias, Doris, por tu respuesta. Sí, de hecho, bueno, no solo, creo que igual la escuela de diseño también tiene una materia de ese tipo y creo que también algunas otras carreras de la universidad. Y yo, por lo menos yo, en la escuela de comunicaciones, que es la escuela en la que yo salí, muchos de mis compañeros ahora se dedican a eso, se dedican a la parte de la fotografía, del video, y han encontrado en la fotografía, así como tú decís, probando primero con el teléfono, con sus cámaras semiprofesionales y ahora pues ya profesionales. Y creo que definitivamente es la práctica lo que nos lleva pues a desarrollar ese tipo de habilidades, incluso aquellos que no estudian una carrera que tenga que ver con esto directamente y que tengan a la par la fotografía y a la par también su otra profesión, también podría ser una combinación súper interesante. Sí. Tenemos una pregunta, Doris, en Facebook que dice, ¿qué lentes utiliza con mayor frecuencia o cuáles recomienda? Bueno, para la fotografía de arquitectura se recomienda usar lentes con distancia focal bastante abierta, ¿verdad? Estamos hablando de lentes entre 18 milímetros, 17 milímetros, 24 milímetros. Hay lentes fijos, hay unos lentes que se llaman tilt and shift, que ayudan muchísimo a elevar y a corregir perspectivas. Son poco caros, pero son muy buenos para realizar fotografía de arquitectura. Para espacios interiores recomiendo lentes abiertos como 18, 17 milímetros. No usar lentes más abajo de esto porque la fotografía empieza a distorsionar la arquitectura. Entonces, tenemos ese problema que hablaba hace un rato, que mostramos un espacio y se ve mucho más grande de lo que en realidad es. Entonces, no queremos, bueno, a menos que sea algo artístico y quieren realizar fotografía artística, pues pueden usar hasta estos lentes de ojo de pescado. Para interiores se recomiendan más lentes como entre 20 y 24 milímetros, entonces creo que con eso se pueden empezar a guiar como para saber qué lentes pueden utilizar. Gracias, Doris, por tu respuesta y también gracias a Alfo, que fue quien hizo la pregunta. También tenemos acá un comentario que dice que interesante, no conocía bien el punto de vista de la fotografía desde la arquitectura, que creo que también es un enfoque bien interesante porque, como tú bien lo decías, hay un enfoque diferente, o bueno, tú lo decías en la parte de cómo iniciar tu proyecto, de que cada uno al inicio debemos definir el objetivo del proyecto, y creo que yo por lo menos tampoco conocía mucho esa perspectiva de la fotografía arquitectónica y me parecía bien interesante lo que tú decías, es como realmente toda fotografía debe contar una historia, pero más allá de eso, la fotografía arquitectónica en ese caso debe contar, por ejemplo, lo que tú, a mí me encantó ese ejemplo de lo de Antigua Guatemala, de que desde la perspectiva desde ahí se ve de que arriba hay habitaciones, en la terraza, por ejemplo, pueden haber habitaciones. Yo sí, es cierto, seguro no se fija en esos detalles, quizás cuando no lo ve más de 5 minutos, como tú decías,
tiene razón, así es como me di cuenta que ahí arriba puedo también tener un rato amigable, puedo tener un espacio para yo poder también desarrollarme. Y uno lo asume porque ve la foto, pero no se fija que en estas cosas es realmente donde está la diferencia. Igual ese ejemplo que tú ponías de la parte de, por ejemplo, Airbnb, de lo importante que es poner fotografías que te comuniquen cómo es el espacio y no engañarte al momento de llegar al lugar y no encontrar como tú lo veías en la foto. Eso creo que es súper interesante. Y todos estos elementos también, Doris, que tú mencionabas, que yo, por ejemplo, en esta fotografía, fue de las últimas que tú decías, de donde estaba la toalla, la manguera, el chorro, yo en lo personal habría dicho como lo hubieran quitado, se hubiera visto mejor si no estuviera, pero tienes razón, es realmente si así se cuenta la experiencia y el espacio como tal, pues definitivamente lo mejor quizás es dejarla o pues de diferentes perspectivas, pero qué interesante, Doris, conocer esta perspectiva de la fotografía, algo completamente diferente, por lo menos para mí, y estoy seguro que para muchos de los que nos pudieron ver hoy y que lo van a poder también revivir después en el live y también en nuestro canal de YouTube. Así que queremos agradecerte por esta sesión, hemos aprendido muchísimo de ti. Ya les contábamos al inicio que Doris no solo es graduada de la universidad, sino que también es docente de la carrera de Arquitectura de Interiores, me imagino, ¿verdad, Doris? Sí, de interiores, sí. ¿Qué materias das en interiores? Ahorita estoy dando fotografía arquitectónica, o sea, antes, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando nos daban solamente fotografía, entonces era como una introducción básica de la foto, entonces me ha gustado muchísimo que ahora la escuela con el cambio de pensum hizo la carrera que incluso arquitectura y arquitectura interiores tuvieran la materia de fotografía pero enfocada ya a la arquitectura. Yo creo que eso les ayuda un montón a los chicos porque les enseño, o sea, ahorita yo, por ejemplo, les estoy enseñando a tomar fotografías de sus propios proyectos. Entonces, si eventualmente ellos trabajan, ya sea para una empresa o montan su propio estudio de arquitectura, pueden tomar también sus propias fotos. Ok, súper. Igual, antes de finalizar con la sesión, Doris, y nuevamente agradecerte, queremos también compartirte esto antes de finalizar, que ya lo tengo aquí, pero ya vi que no lo había marcado, pero aquí está. Queremos agradecerte por tu participación, pues la Universidad Dr. José Matías Delgado te otorga este diploma en agradecimiento por tu participación en la Masterclass, la fotografía como parte del proyecto arquitectónico, a la comunidad educativa e interesados externos, porque no creas, de repente nos terminan viendo personas que no estudian con nosotros, pero que por alguna razón siguen nuestra página. Así que pues agradecerte por la sesión, súper contentos con lo que hoy nos compartiste. Estoy segura que no solo yo, sino que también las personas que nos vieron ahorita y que nos van a escuchar también después van a aprender un montón contigo. Así que agradecerte un montón y antes de finalizar que nos puedas mencionar cómo te encontramos en redes, cómo nos contactamos contigo también así a nivel profesional por si de repente algún proyecto o algo, siempre es bueno que nos dejes tus contactos. Súper bien. Pues me pueden encontrar en Instagram como topofilia.studio, estudio sin la E, topofilia.studio, y de la misma forma la página web topofiliastudio.com, sin la E, estudio, ¿verdad? Entonces, ahí me pueden buscar si tienen dudas, están estudiando la carrera, digamos, de arquitectura o les interesa la foto de arquitectura, mándenme un mensaje y pues por ahí también podemos platicar. Ok, muchas gracias Doris, muchas gracias también a todos los que nos acompañaron hoy y también muchas gracias a los que nos van a ver después en este mismo live, pero ya de manera de YouTube o acá también dentro de Facebook. Les agradecemos muchísimo por estar en esta masterclass, ya les dejamos las formas de contacto con Doris, ya saben si tienen alguna duda, no solo estudiantes de nuestra comunidad, sino que también personas externas a la comunidad, si quieren hacerlo, pueden hacerlo por ahí. Aquí dice, gracias, saludos desde Costa Rica, súper profesional Doris, de parte de Murillo Andrés. Nos deja este último comentario en Facebook. Así que muchas gracias a todos. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a tener, como les decíamos al inicio, una masterclass por mes. Hoy lo tuvimos con la Escuela de Arquitectura. El próximo mes ya les vamos a contar con quién la vamos a tener, pero definitivamente siempre vamos a tener muchísimo que aprender con nuestros docentes. Así que muchas gracias a todos. Pasen feliz tarde. Chao.